Templanza en las 12 rosas de la corona crística. En nombre del Círculo Rosacruciano Veritatis Solis, Frater Saulo te saluda. Querido frater, querida soror, hablaremos sobre el egregor Rosacruz. Lo primero que uno debe hacer antes de decidir si algo existe o no existe, es saber de lo que se habla. Para poder debatir sobre la existencia o no del egregor precisamos por lo tanto definir lo que es un egregor. El egregor es un concepto propio del ocultismo que viene a representar una forma de pensamiento, o mente colectiva de grupo, esto es una entidad psíquica autónoma capaz de influir en los pensamientos de un grupo de personas. La palabra egregor es de origen griego, cuyo significado más exacto es el de vigía o vigilante, aunque algunos la traducen por ángel. Siendo un término esotérico, todas las órdenes de este tipo como los Rosacruces poseen su egregor. Los Rosacruces entienden por egregor, aquella energía mental que soporta a una idea o a un ideal específico. Es decir que el pensamiento colectivo de los miembros de la orden, generan una especie de energía mental que puede afectar a quien la recibe. Así en el plano astral, psíquico y en ciertos niveles del plano mental, tendremos una serie de egregores o formas psíquicas que tienen que ver con estados de conciencia humana. Si nos basamos en la definición superior, no solo los esoteristas pueden formar egregores, sino que cualquier grupo puede generarlos, y así es posible un egregor de un equipo de fútbol o de béisbol, de un partido político, de una religión o hasta de una marca de gaseosas. Dado que el egregor es una fuerza mental, su poder depende del número de personas que lo alimenten y del tiempo que esa alimentación ha estado sucediendo. Por ejemplo, los egregores de las religiones son muy poderosos ya que sus fieles se concentran regularmente en sus templos y mentalmente alimentan el mismo, por medio de sus ritos, rezos y deseos. Vamos a detenernos un poco y tratar de explicar el egregor de un modo algo práctico. Cuando usted visita un templo suele sentir algo, como un entorno de tranquilidad. Si visita el lugar de algo trágico como los campos de exterminio nazi notará un desasosiego, una molestia, como que algo malo ha sucedido, como que el lugar no es agradable. Aunque el egregor sea un ente astral, inmaterial en cierta manera, el ser humano lo crea y alimenta y puede sintonizarse con él mismo y notar su influjo. Dicho de otra manera más técnica, el egregor está formado por la energía mental que han aportado las personas a través del tiempo, cuando han trabajado para fortalecer una idea. La fuerza de un egregor está relacionada con la cantidad de personas que han compartido ese ideal, así como con el poder, la perseverancia y la calidad de los pensamientos y las acciones de esas personas. Cuanto más tiempo y cuantas más personas lo alimenten, el egregor será más y más poderoso. Si el número de personas se reduce, disminuye el aporte energético, el egregor se debilita y podría incluso llegar a desaparecer. Por eso todas las órdenes esotéricas nunca se alejan de su amada fraternidad, asistiendo a las convocaciones ritualísticas en las cuales se visualiza su egregor y se carga de energía conjunta. Los Rosacruces practican diariamente lo que denominan contacto con el Santum Celestial, mediante el cual todo miembro de la orden puede contactar con el egregor, alimentarlo y beneficiarse de sus efectos. Sin embargo, no debemos suponer que un egregor es algo que puede pensar ya que es nada más lejos de la realidad. Los egregores son energías inteligentes pero no racionales. El egregor va a apoyar a quienes lo alimentan y se defenderá de quienes lo atacan, pero no en una forma racional. Es decir, un egregor no va a decir ahora me vengaré de esa persona, pero si esa persona ataca a un egregor, el egregor velará por mantener su integridad. Su funcionamiento es automático, reaccionando más a la energía de la sensación y de la emoción que al pensamiento racional. En cierto modo es una lucha de energías mentales y no algo físico. La pregunta lógica podría ser ¿por qué un egregor no ataca a quien le ataca? Eso es sencillo de explicar, supongamos por ejemplo en el egregor Rosacruz, sus principios filosóficos son la libertad y el respeto hacia todas las personas, por eso si alguien decide atacar a la orden, el egregor no va a tomar represalias en contra de esta persona, ni a perseguirla, ni a dañarla, ya que estaría actuando en contra de sus mismos principios. Un egregor que lucha por establecer la libertad y el respeto jamás podrá actuar contra esos principios. No importa si el egregor ha sido creado consciente o inconscientemente, este va a responder de acuerdo a los principios propios de la idea que le da arraigo.
Si esa idea es de paz, el egregor responderá pacíficamente. Pero si esa idea es de agresividad, responderá en forma agresiva. Es en este punto que se puede volver peligroso el egregor, ya que debemos recordar que el egregor no es racional, funciona siempre de manera automática. Elena Petrovna Blavatsky comenta que en el plano astral existen varios tipos de habitantes artificiales y se dividen en 3 clases. Primera clase. Elementales formados inconscientemente. El pensamiento continuo de los humanos en algo puede dar lugar a la creación de elementales. En esto se basa la oración conjunta en petición de algo concreto. Los pensamientos positivos pueden generar una energía tan poderosa como para formar un elemental que luche por conseguir el objetivo. Los pensamientos de la mayoría de las gentes son tan vagos e indecisos, que los elementales por ellos formados solo duran unos cuantos minutos o a lo sumo algunas horas, pero un insistente pensamiento, un ardoroso deseo forman un elemental cuya existencia puede prolongarse durante muchos días. Segunda clase. Elementales formados conscientemente. Dado que ya sabemos que los adeptos no interfieren, estaríamos hablando de elementales formados por decisión propia de un mago negro o de una persona que por falta de conocimientos crea entes que pueden escapar a su control. Solo en casos muy concretos un mago blanco hará uso de un elemental consciente, cuando están científicamente preparados y con hábil conocimiento dirigidos. Quien así sepa formarlo puede relacionarse con su elemental y guiarlo hasta no importa qué distancia, de suerte que actúe como si estuviera dotado de la misma inteligencia que su dueño. Esta creencia explica el hecho de poder estar en 2 sitios al mismo tiempo, ya que el elemental puede aparecer con la forma de su creador. Tercera clase. Elementales artificiales humanos. Las prácticas espiritistas tan de moda pueden dar lugar a entidades creadas por desconocimiento y sin control. Ya no es algo formado inconscientemente ni conscientemente, es algo incontrolable. Un elemental sin trabajo asignado y que no sabe qué hacer, es un ser perdido. En base a la clasificación superior, podemos decir que el egregor podría asociarse con un elemental de primera clase o de segunda clase, es decir, que para los esoteristas, místicos, creyentes, el egregor es algo muy, pero muy real. Llegamos ahora al punto de si existen o no. Supongamos que no existen, seamos materialistas al 100% y decidamos que nada existe tras la muerte. Incluso así, el egregor funcionaría. Si un grupo de personas se reúnen periódicamente y en dichas reuniones todos expresan sus deseos de paz, de que algo suceda, etc. De una manera indirecta esas personas empezarán a pensar cómo puede llevarse esas ideas a cabo. Si piden por la paz, será porque ellos son pacíficos y tratarán de llevar esa idea a quienes conozcan. Entendemos que los egregores son muy reales, otra cosa es la categoría que uno quiera darle según sus conocimientos espirituales. Por ejemplo, si uno está dispuesto a creer que es posible formar entes astrales con el pensamiento, o también podemos creer que es posible generar una energía con la cual sintonizarnos, y por último suponer que es simplemente una idea deseada por todos, que acaba por modificar la mente y pensamiento de quienes lo crearon. Si tu interés es seguir indagando en nuestros conocimientos, te invitamos a estudiar en nuestra fraternidad donde las enseñanzas son gratuitas, trabajando con el único fin de elevar a la humanidad. Luz, vida y amor.